Vamos a comer. ¿Cuánto te vas a tardar, Guainita? No sé, como 20 minutos, viejo. Está muy corta. Oh, va a tocar pasar. Sí, está bastante corta. Son 15 diapositivas, viejo. En cuanto a los contenidos que vamos a abordar, pues son básicamente biosíntesis, estructura química, concentración, transporte, vida media, factores liberadores, inhibidores, órgano blanco y acciones biológicas de hormonas CRH, ACTH y cortisol. Es decir, vamos a enfocarnos en glucocorticoides. Bueno, vamos a comenzar con la CRH. Esa es la hormona liberadora de corticotropina. Es la encargada, por así decirlo, de iniciar con el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. En cuanto a su, perdón, en cuanto a su biosíntesis, pues esta es secretada por las neuronas hipotalámicas como respuesta al ciclo circadiano y al estrés. Es sintetizado por las células parvicelulares que se encuentran en el núcleo paraventricular. Esta se sintetiza a partir de una prehormona de 196 aminoácidos por acción de la proteína convertasa 1 y 2. El gen de la CRH se localiza en el cromosoma 8. Esta tiene como célula blanco pues a la adeноhipófisis o la hipófisis anterior en las células corticotropas con el objetivo de liberar ACTH. En cuanto a su estructura química, pues es un neuropéptido de 41 aminoácidos. Esta se encuentra almacenada en vesículas secretoras citados justamente aquí en la eminencia media. No sé si pueden ver. Aquí. Precisamente en la eminencia media. Una vez que estas son secretadas, pues van hacia por el plexo venoso portal hipoficiario hacia la hipófisis anterior. Estas tienen como función, pues, estimula la liberación de ACTH, aumenta el tono simpático e induce la liberación de catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal. Tiene una vida media aproximada de 60 minutos. ¿Cómo se estimula la liberación de la CRH? Pues es en condiciones, por así decirlo, fisiológicas, la manera normal en que esta hormona debe estar secretándose es bajo el ciclo circadiano y en situaciones de estrés, pero también se menciona que una baja concentración de cortisol evidentemente estimula para que se eche a andar este eje, la hipoglucemia, ya que este eje tiene un poder, bueno, favorece la captación de la glucosa en estados de hipoglucemia. También la serotonina, la vasopresina y la noradrenalina tienen la capacidad de estimular la liberación de la CRH. Y la interleucina 6, como recordarán, es una citocina proinflamatoria. Entonces, esta es también un potente estimulador de la liberación de CRH y de la ACTH. ¿Qué factores lo inhiben la liberación de CRH? Pues la oxitocina, una alta concentración de cortisol que ya veremos más adelante, la dopamina y la bromocriptina son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la secreción de la CRH. En cuanto al mecanismo de acción, pues una vez que llega a la adenohipófisis, estas tienen receptores que están acoplados a proteína GS principalmente. El receptor se llama CRH1, está localizado en la membrana celular de las células corticotropas.
Y aquí pueden ver básicamente cómo inicia todo este proceso del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. A nivel de hipotálamo tenemos una respuesta ya sea a estrés de tipo físico, emocional o bioquímico, a los ritmos diurnos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, lo de las características de secreción tanto de cortisol como de ACTH. Entonces estas van directamente hacia el núcleo paraventricular para que se libere la CRH, esta por medio de los vasos portales, llega directamente a la adenohipófisis, a las células corticotropas, y aquí básicamente pueden ver un esquema básico de lo que es el mecanismo de acción. El receptor de CRH, una vez que este se une, promueve la liberación de la subunidad alfa para que se estimule la adeninato ciclasa, para que haya mayor concentración de AMP cíclico, PKA, y esta lo que hace es que favorece la entrada de calcio a la célula para que se pueda liberar por medio de exocitosis la ACTH, que ahorita vamos a ver un poco más cómo se sintetiza la ACTH, porque no es tal cual así que se libera la ACTH, se estimula primeramente a otra hormona. Bueno, aquí en cuanto a la ACTH, pues la biosíntesis, como ya les decía, para que se logre sintetizar la ACTH, la CRH tiene que estimular primeramente a una proteína precursora que es la propiomelanocortina, que es una gran proteína, es un gran precursor de varias hormonas. Se describe que es un precursor de 241 aminoácidos, aquí lo pueden ver. Entonces, este se encuentra en el óvulo anterior de la hipófisis. Entonces, lo que hace la estimulación con CRH es que a partir de este precursor, este precursor de los 241 aminoácidos, 39, como su estructura química lo menciona, son 39 aminoácidos los que forman esta hormona. Se forme la ACTH en el óvulo anterior, pero también se forman hormonas como las beta endorfinas. Bueno, esto es a nivel en vida fetal y en embarazo. Se forman las beta endorfinas, la hormona estimulante de melanocitos, también la hormona lipotrófica. Estas se van a estar sintetizando a partir de este precursor que es el propio melanocortina. Bueno, su secreción, en cuanto a su secreción y su concentración, su secreción es de 20 a 50 microgramos por día y en concentración la podemos encontrar hasta 20 picogramos sobre mililitro. Tiene una vida media aproximada de 7 a 12 minutos, aunque los libros pues, la dejan en 10 minutos, que es la duración de su vida media. Tiene como célula blanco la corteza suprarrenal, la zona fascicular principalmente para que se produzca cortisol. Además de esto, promueve la lipólisis y también estimula la entrada de glucosa a las células. Los estímulos que la secretan, que la estimulan, básicamente son los mismos que la CRH, el ciclo circadiano, una baja concentración de cortisol, hipoglucemia, acetilcolina, el estrés, serotonina, vasopresina y la noradrenalina. Incluso la argininopresina, que es otra hormona, es capaz de desencadenar que se produzca ACTH, catecolaminas y el péptido natriurético auricular. Son factores que logran estimular de la ACTH. En cuanto al mecanismo de acción, la ACTH se une al receptor MC2R, que se encuentra presente en la membrana plasmática de la zona fascicular reticular, y sus efectos directos van a ser aumento de la síntesis de las enzimas encargadas de la esteroidogénesis, de la familia P450, ahorita las vamos a ver más adelante, y también estimula el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, como ya les había dicho el compañero en la presentación pasada, porque básicamente esta va a favorecer que se capte el colesterol, que va a ser el precursor de todas estas hormonas, de cortisol, perdón. Se inhibe igual, los factores que la inhiben son los mismos que la CRH. Y este es un esquema básico de lo que es el mecanismo de acción de la ACTH. Estimula la zona fascicular de la médula de la corteza de la corteza suprarrenal, perdón. Se une al receptor, igual es un receptor acoplado a proteína GS, y como podemos ver, se estimula la producción de la adeninato ciclasa para que haya producción de AMP cíclico. Estimula a la PKA y aumenta la actividad de la P450-SCC, que es la 2022 desmolasa, que es la enzima encargada de convertir colesterol a pregnenolona, y la síntesis de varias enzimas encargadas directamente de la esteroidogénesis en las glándulas suprarrenales.
Este esquema ya es más detallado. Una vez que se une la ACTH al receptor, se estimula la inatociclasa, se transforma ATP a AMP cíclico, se estimula la proteína sinasa A e induce a la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Pues básicamente todas las encargadas de la esteroidogénesis, pero también estimula al receptor que capta a las LDL, una vez que está, y principalmente a esta enzima que es la colesterol esterasa, que se encarga de liberar como al colesterol para que este pueda entrar directamente a la mitocondria, donde se va a llevar a cabo este primer paso de conversión de colesterol a pregnenolona. Esta imagen se ve un poco borroso, pero es más representa más esquemáticamente el mecanismo de acción del ACTH. Como les decía, estimula que ya ustedes conocen, el mecanismo de las proteínas G. Una vez que se llega aquí a la proteína sinasa A, se libera los factores, la porción catalítica de esta proteína para que entren directamente al núcleo, al CREB, se unan con el CREB y vayan directamente al CREB, al elemento de respuesta para el cortisol, perdón, para la ACTH, y aquí es donde ya la enzima principal que se encarga de sintetizar la ACTH es la CYP11A1, que básicamente este es el gen, pero es la 2022 desmolasa. Y también una proteína muy importante es la proteína STAR. La proteína STAR es una proteína que se encarga de llevar el colesterol directamente a la mitocondria. Es el que lo transporta a la mitocondria para que comience este proceso de la esteroidogénesis. Entonces también induce a la síntesis de la proteína STAR. Bueno, se describen efectos agudos y crónicos del ACTH sobre la esteroidogénesis. El principal, el primer estímulo que se hace es aumentar la transformación del colesterol a pregnenolona mediante la activación de la P450cc. Crónicos, aumenta la síntesis de la mayoría de las enzimas que se ven involucradas en toda la esteroidogénesis y en efectos sobre la síntesis de proteínas y DNA de las células suprarrenales. Tiene efectos de hipertrofia e hiperplasia de la glándula. Y como les decía, también no solo a estas proteínas, sino que también favorece la síntesis de estas otras, como la proteína STAR, la adrenodoxina y en la suprarrenal fetal, la HMG-CoA reductasa, que son necesarias para la síntesis de colesterol, de formar nuevo colesterol. Bueno, ahora en cuanto al cortisol, pues ya sabemos que todas las hormonas esteroideas tienen como precursor al colesterol, que en cuanto a su estructura, pues está formado por 27 carbonos y tiene el núcleo del ciclo pentano peridrofenantreno, que es como su estructura básica. Y a partir de colesterol, pues se van a formar diferentes derivados que son los derivados pregnanos de 21 carbonos, como es la progesterona y los corticosteroides. Derivados androstanos de 19 carbonos, que son los andrógenos, y los de 18, que son los estrógenos. Este es el esquema básico de la esteroidogénesis, pero con este les voy a explicar de mejor manera cómo se forma el cortisol. Bueno, pues una vez ya que el primer paso para que se forme el cortisol, aquí al lado tienen la tabla donde vienen las enzimas, su sinónimo y el gen, para que anoten los dos nombres. Una vez que llega al colesterol, y las que encuentran en el recuadro rojo son enzimas que se encuentran en mitocondria y las verdes son en retículo endoplásmico. Entonces, una vez que se forma que llega el colesterol, el primer paso para que se comience la síntesis de cortisol es el paso de colesterol a pregnenolona por la enzima que ustedes ya conocen, la 2022 desmolasa o la P450SCC. Esto lo que hace es que provoca la escisión de la cadena lateral de colesterol a nivel del carbono 20. Componen toda esta estructura. Una vez que pasa a pregnenolona, ya no se encuentra. Es el primer paso. Una vez que se forma la pregnenolona, pues hay dos diferentes formas en las que puede llegar a cortisol. Directamente esta puede pasar a 17-alfa-hidroxipregnenolona por medio de esta enzima que es la 17-alfa-hidroxilasa, que como su nombre lo dice, lo que se encarga es que a nivel del carbono 17 se agrega un grupo H.
o directamente de pregnenolona a progesterona, esto por la enzima 3-beta hidroxiesterido deshidrogenasa, que lo que hace es, como su nombre dice, la deshidrogenación del grupo H a nivel del carbono 3 y también se isomeriza la molécula. Aquí pueden ver cómo pasa la isomerización. Entonces, de progesterona puede pasar directamente a 17-alfa hidroxiprogesterona por la misma enzima, la 17-alfa hidroxilasa. Como pueden ver aquí, en esta molécula se agrega el grupo hidroxilo en el carbono 17. O directamente igual por medio de la 3-beta hidroxiesterido deshidrogenasa, de la molécula que se había formado acá, de 17-alfa hidroxipregnenolona, pasa directamente a 17-alfa hidroxiprogesterona. Y la misma, ocurre lo mismo, se encarga de deshidrogenar en el carbono 3. El grupo H pasa ya no está. Entonces, una vez que se forma ya la 17-alfa hidroxiprogesterona, las reacciones que siguen básicamente son hidroxilaciones. Esta va a pasar de 17-alfa hidroxiprogesterona a 11 desoxicortisol por medio de la 21 hidroxilasa. Como su nombre lo dice, a nivel del carbono 21 va a agregar un grupo H. Esta sigue siendo una enzima en el retículo. De 11 desoxicortisol por medio de la de la 11 hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa, se va a formar ya directamente el cortisol, que es lo que va a hacer que en el carbono 11 va a agregar otro grupo OH. Y esto ya de nueva cuenta es en mitocondria, donde se está formando el cortisol. Perdón. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿No? Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Cuál era la enzima clave? Era 11 beta. Es que ya no alcancé. Bueno. La previa a que se forme cortisol. Ajá. Bueno, una vez que se formó la 17-alfa hidroxiprogesterona, que es a partir de donde se va a comenzar la síntesis del cortisol, básicamente, son reacciones de hidroxilación. De esta molécula va a pasar a 11 desoxicortisol por medio de la 21 hidroxilasa, va a agregar un grupo H en el carbono 21, y este va a pasar de 11 desoxicortisol a cortisol por medio de la 11 beta hidroxilasa. Aquí están, 11 beta hidroxilasa y la 21 alfa hidroxilasa. Gracias. Sí. Bueno, pues el cortisol es una estructura química, es un esteroide de 21 carbonos, tiene una vida aproximada de 70 a 90 minutos. En cuanto a su secreción diaria, es de aproximadamente 20 miligramos por día, su tasa de secreción, y su concentración es de 150 nanogramos sobre mililitro. Esta viaja unida por dos proteínas. En un 70% se menciona que está unida a la transcortina o CBG, y en un 20% se menciona que está unida a la albúmina. El demás es cortisol libre, básicamente. ¿Qué estimula que se libere cortisol? Pues básicamente lo que les venía diciendo, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, la ACTH, la CRH, el ciclo circadiano, el estrés, bueno, aquí lo manejan como ansiedad, la hipoglucemia. Y en cuanto a su mecanismo y qué lo inhibe, los factores que disminuyen tanto ACTH como CRH y los esteroides exógenos. En cuanto al mecanismo de acción, pues los glucocorticoides tienen receptores que son intracitoplasmáticos. Los receptores son los CR de tipo 2. El gen del receptor CR tipo 2 designado como NR13C1. Este se codifica en el brazo largo del cromosoma 5. Y aquí en la imagen que pueden ver es el esquema básico de cómo se activa este mecanismo de acción del cortisol. Llega el cortisol, como es permisivo aquí, bueno, permite que es de fácil difusión a través de la membrana por sus características químicas. Entonces este puede entrar directamente, se une aquí al receptor, al GR, se activa cuando se forma el complejo hormona-receptor. Estos se tienen que dimerizar, como recordarán, y estos ya directamente pueden tener acciones sobre la modificación de las propiedades de la membrana, o directamente ir al GRE, que es el elemento de respuesta a glucocorticoides, para la transcripción y posteriormente la síntesis de proteínas. Este es el esquema básico.
Aquí este es un esquema más detallado sobre el mecanismo de acción de los glucocorticoides. La CBG, que como les decía, que es la globulina de unión a corticosteroides o la transcortina, transporta el cortisol. Este cortisol llega directamente aquí al receptor de cortisol. Este receptor tiene dos proteínas chaperonas. Una de ellas es la HSP90 y la HSP70, que son proteínas de choque térmico. Una vez que se forma el complejo hormona-receptor, como sabrán, estas proteínas chaperonas se disocian, o sea, se separan directamente del receptor. Este se tiene que dimerizar, como pueden ver aquí, va hacia el núcleo, al GRE, el elemento de respuesta a glucocorticoides, para la transcripción de proteínas. Ahora, ¿qué proteínas? Pues dependerá de la acción biológica que se esté llevando a cabo. Un momento más se las voy a dar. Algunas otras características las características de secreción tanto de ACTH y por ende de cortisol son 4. Las secreciones pulsátiles que responden directamente al ritmo circadiano, del ciclo circadiano, el aumento de la secreción inducido por estrés y la retroalimentación negativa por parte de los glucocorticoides. ¿Esto a qué se refiere? Una vez que se alcanzan los niveles fisiológicos de glucocorticoides, pues estos tienen retroalimentación negativa inhibiendo directamente al eje, como pueden ver aquí. Las concentraciones plasmáticas de ACTH y cortisol son máximos al momento de despertar. Esas tienen su pico máximo, se menciona aquí en esta imagen lo pueden ver, este es de cortisol. Se observa que el pico máximo de cortisol es aproximadamente 1 hora después de levantarse por la mañana. Ese pico máximo es por la mañana muy temprano, va decayendo conforme va el día y alcanza sus niveles más bajos 1 o 2 horas después de iniciado el sueño. En esta imagen pueden ver algo que ya les mencionaba, que es básicamente el eje y algunos factores que pueden inhibir directamente la producción de la CRH, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Bueno, en cuanto a las funciones a nivel del organismo que tiene el cortisol, a nivel de metabolismo intermedio, en el hígado, pues es una hormona que favorece la gluconeogénesis. Entonces, por medio de la síntesis de estas proteínas se puede estimular la producción de la fosfoenolpiruvato carboxisinasa, la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 2,6-bifosfatasa, que son las enzimas irreversibles de la gluconeogénesis. Se dice que favorece la glucemia y el ritmo de la gluconeogénesis entre 16 veces más. En cuanto al tejido adiposo, es permisivo para las señales lipolíticas tanto de catecolaminas como de hormona del crecimiento, que llevan ácidos grasos libres plasmáticos altos en energía para que se favorezca también la gluconeogénesis. A nivel de músculo esquelético, este favorece la degradación de proteínas para que se consigan aminoácidos que serán sustrato de la gluconeogénesis. En cuanto a la glucosa plasmática, pues esta mantiene la glucosa plasmática durante el ayuno con una acción hipoglucemiante y aumenta la glucosa plasmática durante el estrés, una acción hiperglucemiante. En cuanto a la homeostasis del calcio en los riñones, lo saqué de Greenspan, estos efectos que tiene el cortisol. En cuanto a los riñones, se menciona que se favorece el decremento de la resorción de calcio. En hueso y cartílago es la inhibición de la síntesis del colágeno y del depósito de hueso. En el tracto gastrointestinal, inhibición de la absorción de calcio, magnesio, fosfato, al antagonizar, es como antagonista del calcitriol. Actúa como un antagonista del calcitriol. En cuanto al sistema endocrino, a nivel de hipotálamo hipófisis, disminuye la producción de opioides endógenos, disminuye la capacidad de las respuestas de las células gonadotropas y inhibe la secreción de hormona de crecimiento. A nivel de páncreas, inhibe la secreción de insulina al disminuir la eficacia del calcio. Recordarán, para que se libere insulina, se necesita la entrada de calcio. Entonces, esto lo que hace es directamente disminuye la eficacia del calcio citoplasmático en el proceso exocítico de la liberación de insulina. A nivel de la médula suprarrenal, aumenta la expresión de la feniletolamina
N-metiltransferasa, que esta es encargada de pasar de norepinefrina a epinefrina, y a nivel de las proteínas de transporte de hormonas disminuye su acción de estas, tanto de la CBG, la SHBG y la TBG. Una de las funciones, bueno, de los efectos que más se mencionan en todos los libros es a nivel del sistema inmunológico. En el timo y los linfocitos causa involución del timo. Esta es directamente relacionada con la edad, provoca una atrofia del timo. En cuanto a una de las más importantes que mencionan casi todos los libros es a nivel de los monocitos, inhibe la proliferación, la presentación de antígeno, y de las acciones que más se le describen es la disminución de la interleucina 1, interleucina 6 y el factor necrotumoral alfa, que son, como ustedes recordarán, son citocinas proinflamatorias. A nivel de la inflamación, obstaculiza la síntesis de la fosfolipasa A, inhibiendo totalmente la síntesis de las prostaglandinas. En granulocitos, la desmarginación de los neutrófilos al suprimir la expresión de sus moléculas de adhesión. Entonces, la vía de señalización de los granulocitos no va a estar directamente inhibida por el cortisol. A nivel del sistema cardiovascular, como ya mencionaba el doctor, a nivel del corazón, pues favorece la contractibilidad cardíaca, tiene efectos inotrópicos positivos. A nivel de la vasculatura, pues provoca reactividad vascular aumentada, se favorece la acción, potencializa el efecto de las catecolaminas y de la angiotensina 2 como sustancias vasoconstrictoras. A nivel del pulmón, en el neumocito tipo 2, favorece la producción del surfactante, que es un agente tensoactivo. A nivel de la mama, estimula el epitelio mamario, que es fundamental para el proceso de la lactación. A nivel de piel y conjuntiva, tiene actividad antiproliferativa tanto para fibroblastos como para queratinocitos. Sobre el sistema nervioso central, pues un exceso de glucorticoides en un inicio puede provocar, se puede manifestar como euforia, pero si esta exposición se mantiene prolongada, puede manifestarse como irritabilidad, labilidad emocional, depresión y trastornos en la memoria, así como en la concentración. Estos, sus efectos sobre el sistema nervioso central en altas concentraciones. Efectos sobre otras hormonas. El exceso de los glucocorticoides produce efectos notorios sobre la función tiroidea, es decir, produce disminución de la síntesis y liberación de hormona estimulante del tiroides. A nivel de las gónadas, el exceso de glucocorticoides disminuye la secreción de las gonadotropinas, como les mencionaba en la diapositiva pasada, donde les hablé de hipotálamo hipófisis, pues inhibe directamente ahí a las células gonadotropas, hecho que evidencia bajos niveles de testosterona en hombres y de estrógenos y progesterona en mujeres. Este se puede traducir como se bloquea totalmente estas hormonas y puede provocar anovulaciones y amenorrea, perdón. Eran anovulaciones. Y por último, el que mencionan los libros son los efectos oculares. Los glucocorticoides generan el aumento de la presión intraocular en pacientes que tengan glaucoma de ángulo abierto, además que favorece la formación de cataratas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Entonces, el mecanismo de acción, bueno, o sea, su receptor va a ser intracitoplasmático precisamente por su característica que le da el colesterol. O sea, sí va a poder, no va a necesitar un receptor de membrana, pero entonces es intracitoplasmático. Ahí me confundí. Sí, si recordarás cuando vimos receptores al inicio del curso, para las hormonas esteroideas se menciona que son receptores intracitoplasmáticos, precisamente porque en cuanto a su estructura química y el de la membrana, pues no tienen dificultad para difundir a través de esta. No necesitan un receptor de membrana. Entonces, estos son, como se encuentran solubles en citoplasma, por eso la necesidad de que tengan proteínas chaperonas para que se encuentren, por así decirlo, ancladas, y una vez que ya llega en este ejemplo, el cortisol, se forma el complejo hormona-receptor. Estas proteínas ya chaperonas se disocian y este se puede dimerizar con otro complejo hormona-receptor para que ya tengan su función a nivel de núcleo. Ok, sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Yo. A ver, sí. ¿Qué habías comentado
comentado que hace a nivel de páncreas? Ah, No sí, sé si- aquí está. A nivel de páncreas lo que hace es que disminuye la eficacia del calcio citoplasmático. ¿Recordarás cuando vimos páncreas? En el proceso de liberación de la insulina se necesita la entrada de calcio para la movilización de las vesículas que contienen a la insulina. Entonces lo que hace es que disminuye la eficacia del calcio citoplasmático sobre el proceso de exocitosis precisamente de la insulina. Sí, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, por favor, Sí. me perdí en la estructura, ya bioquímica del cortisol y la progesterona y todo eso. Donde se forma Es que quiero saber, las enzimas esteroidogénesis. claves, Ok. porque sí, Aquí, es que de todas esas, no sé si es porque, a ver, es que en sí de todas, yo sé que todas las enzimas pues son importantes, ¿no? Pero, ¿cuáles son las claves? Así como, por ejemplo, en la glucólisis y así, ¿no? ok, sí. Bueno, se los voy a repetir. Una vez que llega el colesterol a la mitocondria, el primer paso para formar cortisol, bueno, para formar cualquier hormona esteroidea, pues es que el colesterol se convierta a pregnenolona. Entonces, la primera enzima que se va a ver, que va a actuar aquí, va a ser esta, precisamente, la que provoca la escisión de la cadena lateral del colesterol. Seguramente por las clases de repro lo recordarás como la 20-22 desmolasa, pero en sí se llama es P450-SSC y también se le conoce de esta forma, CYP11A1, que es el gen. Entonces, esta es la primera enzima que actúa. De hecho, si recordarás acá en la ACTH, uno de los efectos del ACTH principalmente es la síntesis de esta enzima, que es la principal, que es para que de colesterol, que llega aquí el colesterol, esta enzima la convierta a pregnenolona. Esto se da en la mitocondria. Una vez que sucede esto y se forma la pregnenolona, hay diferentes formas en que esta puede llegar a 17-alfa-hidroxiprogesterona, que es a partir de donde se va a continuar para la síntesis finalmente de cortisol. De pregnenolona a progesterona, la enzima que va a actuar es la 3-beta-hidroxiesteroideo deshidrogenasa. Esta lo que hace es que en el carbono 3, si sigues aquí la secuencia, se encuentra un grupo hidroxilo. Entonces, como su nombre lo dice, deshidrogenasa, retira ese hidrógeno para que se pueda convertir a progesterona. O la otra parte es que la pregnenolona directamente sufre hidroxilación por medio de la 17-alfa-hidroxilasa y se le agrega un grupo hidroxilo a nivel del carbono 17. Esta tiene que pasar otra vez por la 3-beta-hidroxiesteroideo deshidrogenasa. Como puedes ver, esta aún continúa manteniendo su grupo hidroxilo en el carbono 3, para que una vez que actúa esta enzima, la 3-beta-hidroxiesteroideo deshidrogenasa, se retira el hidrógeno del carbono aquí en el carbono 3. Entonces, a partir de esta, que es ya 17-alfa-hidroxiprogesterona, es como las reacciones consecuentes son básicamente puras hidroxilaciones. En el carbono 21 se le va a agregar un grupo hidroxilo por medio de la 21-hidroxilasa. Después ya el último paso es esta molécula que ya del 11-desoxicortisol, por medio de la 11-beta-hidroxilasa se le va a agregar otro grupo hidroxilo en el carbono 11. Entonces, esta ya con los tres grupos hidroxilos, tanto en el carbono 21, 17 y 11, va a ser el cortisol. Y las enzimas claves, pues son estas las que les mencioné aquí. La 11-beta-hidroxilasa, estas son sus sinónimos, y la 21-alfa-hidroxilasa. No sé si tengas duda todavía. Ya, muchas gracias. No. ¿Alguien tiene otra duda? En el caso de la ACTH, entonces su prohormona sería entonces la propiomelanocortina. O sea, ese sería su precursor directamente. Es el precursor directamente, sí, de la formación del ACTH. Es, como decía aquí, es un precursor grandísimo de 241 aminoácidos que no solo
al ser estimulado por la CRH, no solo produce ACTH, como les decía, también la hormona lipotrófica, el péptido J en vida embrionaria, pues también favorece la formación de las beta endorfinas y de la hormona estimulante de los melanocitos. Pero sí, básicamente a partir de esta se forman de 39 aminoácidos, se forma la ACTH. O sea que cada vez que se forma ACTH de esa melanocortina, forzosamente viene acompañado de todos los demás productos. Pues no es que necesariamente en este eje se venga acompañado de todos los demás productos. O sea, básicamente el que tiene importancia aquí, pues es la ACTH. A lo que yo me refiero que este subprecursor enzimático, la propiomelanocortina, es que aparte de que la CRH lo estimula para que se forme la ACTH, hay demás factores que pueden estimularlo, pero con otros objetivos, ya sea generar hormona lipotrófica, estimulante de melanocitos o beta-endorfinas, pero, o sea, este es como el paso para que continúe el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? No. Pues eso sería todo de mi parte. Todo bien, chicos. Ya saben todo lo concerniente a suprarrenales. ¿Todo en orden, chicos? Sí, Doc. Sí. ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que fue una clase bastante buena, la verdad. Completa. Es una descripción bastante acertada de lo que es la fisiología de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son importantes porque producen glucocorticoides, que son sustancias que tienen que ver con todo lo que hace el organismo. Sí, desde la textura de la piel hasta funciones cardiovasculares, a nivel de sistema nervioso central también tienen un papel preponderante, tienen que ver también con procesos de integración mental, tienen que ver con el estado de ánimo, tienen que ver con la tensión arterial, con el volumen circulatorio, tienen mucho que ver con el metabolismo intermedio, de tal manera que al ser sustancias liposolubles, pues pasan muy fácil al interior de la célula. Como preguntaba Ángel por allí, los receptores son citoplasmáticos, son receptores solubles que están unidos a una proteína chaperona en todo momento. Esa proteína chaperona, en el momento en el que se une al sustrato, que es el glucocorticoide, se va a desprender del receptor, y esa proteína chaperona, ¿sí? Que son estas de HSP70 y de 90, y hay algunas otras. Esas proteínas chaperonas tienen la capacidad de unirse a elementos de respuesta que se encuentran en el ADN, ¿sí? Esas proteínas chaperonas pueden inhibir la producción, por ejemplo, del factor nuclear kappa beta, ¿sí? Entonces, cuando se une la hormona al receptor, se tiene que dimerizar. Se dimeriza, es una homodimerización, en este caso con otro receptor, y ese complejo hormona receptor dimerizado se une a un elemento de respuesta de glucocorticoides, por eso es GRE, es elemento de respuesta de glucocorticoides, y como ven ustedes aquí en la diapositiva, pues están en la parte en azul, está el receptor de glucocorticoides, arriba está el sustrato y abajo está el elemento de respuesta hormonal, que no es más que una secuencia de pares de bases del DNA que a la postre va a favorecer la transcripción de muchas proteínas, de tal manera que los efectos son genómicos, son mitogénicos para la síntesis de proteínas. ¿De qué proteínas? Bueno, pues de proteínas que tengan que ver con el funcionamiento de los glucocorticoides. Si, por ejemplo, favorece la gluconeogénesis, pues va a estar implicado en la síntesis de glucosa 6-fosfatasa,
fructosa 1,6-bifosfatasa, con la fosfonol piruvato carboxicinasa, y va a tener que ver también con la piruvato carboxilasa. Entonces, va a favorecer la síntesis de esas 4 proteínas que son enzimas, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la síntesis de glucógeno. Entonces, para la síntesis de glucógeno es importante la glucógeno-sintasa, y también es importante la enzima ramificante, además de la fosfopiro, es fosfo, bueno, es ¿La pirofosforilasa? pirofosforilasa, así de glucosa pirofosforilasa, además de de otras enzimas, otras proteínas que son importantes para la síntesis de glucógeno. Entonces tiene que ver con todo esto, y mira, aquí su compañero lo describió bastante bien, ¿no? La glucogenina también tiene que ver con, a nivel de tejido adiposo, pues es lipolítico, ¿sí? Sin embargo, cuando está en exceso en los glucocorticoides, eso favorece resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina favorece que haya un efecto muy importante de la insulina a nivel de síntesis de lípidos, de tal manera que las personas que tienen exceso de glucocorticoides, pues van a tener un abdomen preponderantemente, bueno, van a tener adiposidad central, pero va a haber pérdida del tejido adiposo subcutáneo, que es el tejido adiposo bueno porque produce leptina y adiponectina, entre otras sustancias, ¿no? Entonces, es bien importante los glucocorticoides. A nivel de músculo esquelético, pues favorece, es proteolítico. De tal manera que esta lisis de proteínas favorece que haya aminoácidos libres en el tejido, para que cuando sea captado se pueda producir glucosa como efecto de la gluconeogénesis. Entonces, el sustrato de la gluconeogénesis con los glucocorticoides son los aminoácidos que son glucogénicos, que ya habíamos dicho que eran todos, excepto 2. Entonces, lo que hacen las catecolaminas en resumen en el metabolismo intermedio es aumentar el pool de glucosa. Aumenta el pool de glucosa a nivel sanguíneo y a nivel hepático también. Sí, curiosamente, no inhibe la formación de glucógeno en el tejido adiposo, sino más bien la incrementa. Y se describen efectos periféricos y efectos centrales. Los efectos centrales son aquellos que tienen que ver con el hígado, ¿sí? Y los efectos periféricos son aquellos que tienen que ver con el músculo, el tejido adiposo y el tejido linfático, ¿sí? Porque también tiene efecto a nivel de tejido linfoide y a nivel hematopoyético. ¿Qué es lo que hace a nivel hematopoyético? Disminuye el número de neutrófilos. Sí, aumenta el número de neutrófilos. Cuando nosotros damos una carga importante de glucocorticoides, esos glucocorticoides aumentan el número de neutrófilos, pero disminuye el número de linfocitos y aumenta el número de eosinófilos y de basófilos, ¿sí? Entonces, cuando yo les he preguntado a los residentes de medicina interna qué es lo que hacen los glucocorticoides, por qué tienen efecto inmunodepresor, y siempre me dicen, no, pues es que bajan el número de neutrófilos. No es cierto, más bien los aumenta el número de neutrófilos, pero disminuye el efecto del factor de necrosis, factor nuclear kappa beta, que el factor nuclear kappa beta, como ustedes recordarán, es el responsable de la síntesis de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ahorita está muy de moda con lo del COVID, esa teoría acerca de que hay una crisis de liberación de citocinas, hay una tormenta de citocinas, así le llaman algunos infectólogos. Entonces, el COVID lo que hace es que favorece la expresión de estas sustancias para que haya liberación de citocinas, y muchas veces eso es de lo que muere el paciente, ¿no? De un choque
de un choque distributivo, porque eso causa vasodilatación, causa efectos a nivel, un aturdimiento a nivel cardiovascular y los pacientes se chocan. ¿Sí? Además de que, bueno, pues hay alteraciones también en el intercambio gaseoso por la propia neumonía, ¿no? Que es el dato clínico más relevante, pero muchas veces de lo que se muere no es de neumonía, porque muchas veces los pacientes están hipóxicos y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Se les hace se sale positivo el estudio, les hace una determinación de gases en sangre o incluso una oximetría y están por abajo de 90, ¿no? Alrededor de 80 y tantos. Y el paciente pues no lo manifiesta, es una hipoxia silente, pero que nos habla ya también de inflamación a nivel de la membrana alveolocapilar, aunque no se describa clínicamente la neumonía como tal. Entonces, una alternativa pudiera ser dar glucocorticoides que se dan, pero no, hasta donde yo sé, pues no han modificado la evolución de todos estos cuadros que han sido tan críticos, ¿no? Entonces, tiene que ver, también hay receptores a nivel del sistema límbico y los glucocorticoides son importantes para mantener la concentración. Sí, también cuando están en exceso o cuando están en cantidades bajas, pues disminuyen la cantidad de serotonina o de dopamina y el paciente puede tener incluso ataques psicóticos. Solo vamos a ver en patología, pero en condiciones normales hay receptores en el sistema límbico, ¿sí? Hay receptores en el sistema nervioso central de glucocorticoides, de tal manera que un exceso o una deficiencia de estas sustancias pues, también van a tener repercusión a estos niveles en la concentración, en la memoria a corto y a largo plazo, en algunos aspectos cognitivos, en aspectos sociales. También puede haber depresión, puede haber alteraciones de ansiedad, sobre todo, que eso es lo que más vemos en pacientes que tienen exceso de glucocorticoides. En el músculo, pues también cuando está en exceso, pues hay degradación de proteínas, como bien lo menciona su compañero en la diapositiva. Y tiene que ver también con el apetito. Acuérdense que la ACTH es una sustancia anorexigénica, además de que los glucocorticoides hacen más potente el efecto de la insulina en algunos aspectos y también bloquea el efecto de la insulina. Entonces, también hace que las catecolaminas, la insulina, se potencien. Por eso decimos que son hormonas permisivas, potencian el efecto de algunas otras hormonas y el efecto de los glucocorticoides muchas veces no es directo, sino más bien es indirecto. ¿Sí? Por cómo aumenta la frecuencia cardíaca, pues de manera indirecta, porque aumenta la expresión de las catecolaminas, potencia el efecto de las catecolaminas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con muchos fenómenos. Y con respecto a la esteroidogénesis, a ver, regrésame por favor la diapositiva de las hormonas esteroideas. Sí, voy. ¿Esta o esta? Esta se ve bien. Sí, esta se ve muy bien. Entonces, como ya todos sabrán, las catecolaminas, perdón, las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Todas derivan del colesterol. El 70% proviene de la ingesta y de colesterol. Ese colesterol se une a lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad pues son el transporte de este colesterol y este colesterol se une a la membrana, pasa a través de la membrana para que se interne a la célula y en la célula lo que va a condicionar es que haya una proteína allí de transporte nuevamente que es la proteína START. Esta proteína START lo que hace es mandarlo de la membrana basal, que es la que está pegada a la circulación, hacia la mitocondria. Sí, porque para que se metabolice tiene que haber mitocondrias. Entonces estas mitocondrias lo que hacen es, por efecto de la P450 SCC, se convierte a pregnenolona y este es el precursor de todos los esteroides esteroideos, ¿sí?
todos derivan ay, es que quiero. Todos derivan de esa sustancia, de tal manera que se forma la pregnenolona y de la pregnenolona va a sufrir una serie de sucesos para que, por ejemplo, se forme el colesterol. El colesterol, ¿dónde se forma? ¿En qué capa de la corteza suprarrenal se forma, se produce el cortisol? Chicos, La fascicular. en la fasciculada. Perdón, sí, fasciculada. Fasciculada. Sí, en la capa fasciculada. ¿Y cuál sería el enzima, como dice Leninger, el enzima que es único o que es privativo de esta capa? ¿Sí? Sabemos que tiene que haber una 11 hidroxilación, una 17 alfa hidroxilación, tiene que haber una 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, para que se convierta de un delta 5 a un delta 4, como lo vemos aquí en la parte intermedia. Sigan ustedes la línea del medio, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas son los enzimas que son privativos de esta capa? Que nada más está en esta capa. Sí, que no está, por ejemplo, en la glomerulosa ni está en la reticulada. ¿Cuál de estas piensan que puede ser? La 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa no es, ¿sí? La 11 y la 17, perdón, la 11 y la 21 La hidroxilasa 21. tampoco, porque están en las otras capas. La única que es exclusiva de la capa glomerulosa es la 17 alfa 17. hidroxilasa. Entonces, sin 17 alfa hidroxilasa, pues nada más no se va a producir cortisol, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos bien. Vean ustedes la estructura del cortisol, ¿sí? Es un delta 4. Si es delta 4, tuvo que haber participado la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Vean ustedes que tiene una 11 hidroxilación, tiene una 21 hidroxilación y la punteada que es una 11, perdón, una 17 alfa hidroxilación. Cuando está punteada quiere decir que el radical hidroxilo está por delante, ¿sí? Espacialmente está colocado en una forma diferente al resto de los grupos activos, ¿sí? Entonces tiene su acetona en el carbono 3, tiene su grupo hidroxilo en el carbono 11, tiene su hidroxilo en el carbono 17, tiene un grupo metalol, es decir, un grupo, un alcohol reducido, ¿sí? En el carbono 21, y esa es la estructura del cortisol. Ya vimos nosotros cuando se habló de esteroidogénesis como UPAC es que le da el nombre químico a esta sustancia, ¿no? Entonces, sería primero tenemos que decir que es un pregnano, ¿sí? Es un 4-pregnano, tiene 3 alcoholes, ¿sí? Sería 11, 17 y 21 triol. 11, 17 y 21 triol. Y tiene 2 cetonas, ¿sí? En el carbono 3 y en el carbono, que sería el 20. Entonces sería 3, 20, diona. Diona. Entonces es un alcohol, por eso se llama cortisol. Si decimos cortisona, ¿qué le estaríamos quitando? ¿Y qué le estaríamos poniendo? Que la forma inactiva del cortisol es precisamente la cortisona. ¿Sí? ¿Qué le estaríamos quitando? Un alcohol, para que se forme un aldehído, se forme una acetona, ¿sí? Entonces, se quita hay una deshidrogenasa que lo que hace es quitarle el alcohol y se va a convertir ese alcohol en un grupo aldehído, en una acetona, y por eso se convierte a cortisona. Ya no sería un alcohol, sino sería una cetona. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Tienes aquí los mineralocorticoides? ¿Dónde? ¿Dónde se forman mineralocorticoides? A ver, ¿tienes la estructura de la aldosterona? Sí, aquí está, en la parte superior. Sí. ¿La puedes ampliar, por favor? Pues. Solo la aldosterona.
Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, acércamela. Ándale, está muy bien. Está en la parte donde está el cursor. Esa es la aldosterona. La aldosterona también es un precnano, tiene 21 carbonos. Entonces, para que se haya formado la pregnenolona, vean ustedes, es un delta 5, no tuvo que haber pasado perdón, es un delta 4, tuvo que haber pasado por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, tiene una 11 hidroxilación, de tal manera que tuvo que haber participado la 11 hidroxilasa, ¿sí? Tiene una 21 hidroxilación, que eso es ocasionado por efecto de la 21 hidroxilasa. Ahí ya llevamos varias enzimas. Y la enzima que es privativa, que es exclusiva de la zona glomerulosa, es una enzima que tiene un efecto dual, que es la aldosterona sintasa. Es una dehidrogenasa, ¿sí? A nivel del carbono 18. Y vean ustedes, aquí su compañero lo puso en blanco, ¿sí? Está remarcado en un círculo en blanco. Entonces, ¿cuál es el enzima que es privativo de la capa glomerulosa? La 17-18 de hidrogenasa, que se le llama en el argot aldosterona sintasa, ¿sí? Ya no acostumbramos nombrar a estas enzimas como P400, salvo la P450-SCC, porque esa no tiene otro nombre. Ya desmolasa ya no lo utilizamos. El apelativo de desmolasa ya no lo utilizamos, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes saber, aquí dice sinónimo, dice, ven ustedes la tabla que puso su compañero, dice encima del lado izquierdo, en medio dice sinónimo y luego dice gen. Mucho ojo con esto porque muchas veces les ponen el gen, todos son CIP, ¿sí? Son CIP. Entonces, si por ejemplo yo quiero buscar mutaciones de alguno de los genes, tengo que describir el gen, no tengo que describir el producto, que en este caso sería la enzima. Y estos sinónimos ya no aplican. Los sinónimos de P400 ya no aplican. ¿Por qué? Porque todas las enzimas que tienen que ver con la esteroidogénesis son citocromos P400. ¿Por qué se llaman citocromos? Porque tiñen algo, ¿sí? Cito es célula y cromos hace alusión a color. Entonces, estos citocromos pueden ser del grupo A, B o C. Si ustedes ven en la cadena respiratoria, son citocromos del grupo A y del grupo C. Aquí son del citocromo del grupo C. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la 21 hidroxilasa tiene una C pequeñita antes de la 21, donde dice 21. Aquí en la 17-20 desmolasa dice C17. Sí, eso es porque pertenecen a los citocromos del grupo C. Los de la cadena respiratoria son citocromos del grupo A o del grupo B. Y hay otros citocromos, como por ejemplo la clorofila en los vegetales o la hemoglobina es un citocromo, ¿sí? Entonces, existen varios citocromos de tal manera que el sinónimo de P450 ya no aplica. ¿Por qué se llama 450? Porque se desnaturalizan con una longitud de onda de 450 nanómetros. Sí, por eso todos son P450, excepto ¿cuál no ven aquí? La 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esa no es un citocromo, los demás sí. De estas es importante también que sepan dónde están. Por ejemplo, la enzima de escisión de la cadena lateral de colesterol, que es la P450-CCC, esa es una enzima de la mitocondria. Decíamos que la proteína START, que es la proteína de esteroidogénesis aguda, por eso se llama START, lo que hace es transportar de la membrana basal hacia la mitocondria colesterol. Si no existe esta proteína, se queda ahí el colesterol y las células se hacen gordas, se inflan, se llenan de grasa, ¿sí? Por eso, cuando hay deficiencia de esta enzima, hay algo que se llama hiperplasia suprarrenal congénita lipoídica. Son glándulas suprarrenales enormes, pero que no sirven, que no funcionan. Lo único que tienen es un montón de colesterol dentro de las células que no se ha utilizado, ¿no? Entonces, es un tipo de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Aquí está, de hecho, lo que decía, que las que están en color rojo son enzimas que se encuentran en mitocondria y las de color verde son enzimas de retículo. Vean ustedes, entonces, verdes son de la mitocondria, ¿no? No, rojas son las mitocondrias. Rojas de la mitocondria. Sí, de la cadena lateral de colesterol, eso es clarísimo, ¿no?
La 11-beta hidroxilasa es también. Y la aldosterona sintasa. Aldosterona sintasa, las demás son del retículo. Y eso apréndanselo porque siempre van a ser preguntas de examen. Incluso una de estas preguntas en el examen para las residencias médicas, el ENAR, vino una pregunta al respecto, ¿eh? Enzima que se encuentra en la capa fasciculada, reticulada y todo, ya ponían allí. Y de estas se encuentra en mitocondria, retículo endoplásmico liso, en citosol, etc, etc, hasta creo que pusieron ayer el aparato de Golgi, ¿no? Entonces tienen que saber en dónde están. Y aquí es muy sencillo, pues nada más vemos aquí el esquema y hay 3 que son de las mitocondrias. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos cómo se forma el colesterol, perdón, el cortisol, ya sabemos cómo se forma la aldosterona. El colesterol que produce esteroides es cortisol que obtenemos en la dieta y cortisol también que se produce de nuevo, pero nada más el 30% o menos se produce dentro de las células, ¿sí? El colesterol tiene 27 carbonos, de tal manera que se tienen que convertir a 21 carbonos, le quita por efecto de la enzima que escinde la cadena lateral de colesterol 6 carbonos. Y de allí, si necesitan quitarse más, ¿sí? Si necesitan 19 carbonos, se quitarán 2 más, o si queda en un esteroide, se quitará 1 más. Entonces, así es la esteroidogénesis. Son sustancias que tienen que ver con todo lo que hace el organismo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? A esto se refería, bueno, lo que está diciendo usted, doctor, de la cantidad que se produce de colesterol. Eso tiene relación con lo que dijo nuestro compañero en cuestión de que me parece que a la primera hora al despertar, algo así. Si era el despertar, no recuerdo, si hacía como ese pico de colesterol. No, y eso luego es ya... de cortisol. de cortisol. Eso Perdón, cortisol. Tiene que ver con el ciclo circadiano. Y eso qué bueno que lo mencionaste, se me estaba pasando. Vean aquí que está el pico mayor de secreción, que es en la mañana, y ya para las 11, 12 de la noche ya no hay casi cortisol. Cuando se invierten estos ciclos, para nosotros es útil saber todo esto porque incluso en clínica nosotros podemos saber si una persona tiene hipercortisolismo, ¿sí? Si nosotros hacemos una determinación matutina y esa determinación matutina es mayor que la de medianoche, pues ahí está pasando algo, ¿no? Hay algo autónomo que está produciendo, que está condicionando que se produzca cortisol sin respetar el eje. Este eje es exquisito, este eje es bien exactos. Pocas cosas en el sistema humano tienen es tan exquisito, es tan fino. Por ejemplo, la determinación de calcio. El calcio tiene límites súper estrechos. El calcio empieza a bajar, inmediatamente empieza a haber liberación de hormona paratiroidea para que el calcio se mantenga. Si el calcio aumenta, la hormona paratiroidea disminuye y la calcitonina aumenta. Entonces, son sistemas que son muy finos, ¿sí? Que son exactos. Y este sistema también es muy exquisito, es muy exacto. Empieza a haber una producción excesiva de glucocorticoides, inmediatamente la producción de CRH empieza a bloquearse. Sí, eso es inmediato. Aumento de cortisol, la CRH disminuye. ¿Sí? Cuando se da de manera exógena. Cuando se necesita producir cortisol, pues por supuesto que de manera inmediata empieza la producción de CRH y después empieza a aumentar la producción de ACTH. Es importante que vean ustedes, a ver si quieren damos un repaso a esto. ¿La CRH dónde se produce? ¿Dónde se produce la CRH, chicos? Las células parvicelulares. El núcleo paraventricular. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 41 aminoácidos. ¿Cuántos? 41. 41. Tiene 41 aminoácidos y su media ¿de cuánto es? 60 minutos. A ver, otra vez. ¿Dey? ¿Me había mencionado que 60 minutos?
Puede ser que, bueno, sí, puede ser, aunque muchos libros la mencionan que es más cortita, ¿no? Creo que es el Greenspan en donde dice que son 60 minutos, pero muchos otros libros dicen que es menor, ¿no? Habitualmente las células, perdón, los péptidos que produce las células parvicelulares tienen una vida media cortita porque son péptidos pequeños. Entonces, esas células, perdón, esa CRH llega a la adenohipófisis, a la eminencia media, y se produce ACTH. ¿Cuántos aminoácidos tiene la ACTH? 39. Tiene 39 aminoácidos, eso es correcto. ¿Y la vida media de cuánto es? De 7 a 12 minutos. Ay, ahí sí nos quedamos cortitos, ¿no? Dicen que puede ser un poquito más, hasta de media hora en algunas bibliografías. Pero bueno, entre media hora, 40 minutos es más o menos la vida media de estas sustancias. Y vean ustedes que la ACTH viene de un gen que produce no nada más ACTH, sino produce otras sustancias, como por ejemplo MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, el péptido J, ¿sí? Tiene que ver con beta-lipotopina, ¿sí? Tiene que ver con beta-endorfinas también, que son precursores que son sustancias que derivan de la beta-lipotropina. Entonces, tiene que ver con todo eso, y eso se da por fenómenos de desplazamiento que muchos de ustedes les llaman splicing. El splicing no es nada más que la unión de algunos intrones de algunos exones para que se forme una proteína. Por ejemplo, aquí este es el 1, 2, 3, 4, 5, son 6 exones y tiene el mismo número de intrones. Entonces, vean ustedes que cuando se quitan esos intrones, los exones van a unirse, y esa es la manera en la cual se van a formar estas proteínas. Por eso, lo mismo veíamos con el gen del glucagón, sucede exactamente lo mismo. Del gen del glucagón no nada más proviene el glucagón, sino GLP-1, la glicentina, óxido modulina, el péptido relacionado con el glucagón, y aquí sucede lo mismo. Son al menos 4 sustancias que se originan de un mismo gen. Lo importante es que sepan, y esto se da por convertasas. Las convertasas lo que hacen es van escindiendo hasta que queda el péptido que se quiere formar, ¿no? Entonces, esta ACTH tiene muchos efectos. Se libera hacia la circulación, llega a las glándulas suprarrenales, y de primera instancia lo que hace es aumentar la cantidad de proteína START. Si no hay ACTH, pues nada más no hay proteína START, y si no hay proteína START, pues no va a haber esteroidogénesis, porque no va a existir colesterol en las mitocondrias, que es a donde tienen que llegar. Por otra parte, también favorece la expresión y la formación, la transcripción de 11 hidroxilasa, de 21 hidroxilasa, de 3 beta hidroxiesteroides hidrogenasa, evidentemente de 17 alfa hidroxilasa. No tiene tanto que ver, por ejemplo, con la 11, con la aldosterona sintasa, porque recuerden ustedes que la ACTH, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, no tiene mucho que ver con el eje aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? O sea, para la formación de aldosterona, la verdad es que no se necesita tener ACTH. Tendrá un influjo de un 10-15%, no más. Sí, es decir, si se libera ACTH, se va a producir una cantidad mayor del 15%, 10%, nada más. Pero si no hay ACTH, se sigue produciendo la aldosterona, ¿sí? De tal manera que la diferencia entre hipocortisolismo primario y secundario radica en que, en insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, deriva en que en la primaria hay afectación de aldosterona también, en la secundaria no, hay aldosterona y hay efecto de mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con esas enzimas
para la formación de esas enzimas y tiene efectos antiinflamatorios porque lo que hace cuando se une, a ver, ¿me pasas el efecto del receptor? ¿Este? Bueno, no se ve tan Sí, bien. es que el libro ya estaba viejito. Ya estaba entonces. viejito. Bueno, aquí hay varios efectos, ¿no? Entonces, lo que hace es que cuando se une, tenías otro donde se veían las proteínas chaperonas. Ah, pues en cortisol. Sí, de cortisol. Ah, ¿qué es eso? Aquí. ¿Mm? Entonces, lo que hace cuando se une este complejo hormona receptor, aquí a su derecha del complejo hormona receptor sustrato y elemento de respuesta de glucorticoides, tiene que haber transcriptores, factores de transcripción. Esos factores de transcripción van a bloquear o van a favorecer que se sinteticen algunas proteínas. Por ejemplo, hablando del factor nuclear kappa beta, hay un factor de transcripción que es inhibidor, es decir, es un correpresor. Este correpresor lo que hace es bloquear la producción de factor nuclear kappa beta. Si no hay factor nuclear kappa beta, pues no hay liberación de Citocinas proinflamatorias. citocinas proinflamatorias. Por otra parte, también hay formación de unas sustancias que se llaman urocortinas, ¿sí? Estas urocortinas lo que hacen es inhibir el efecto de la fosfolipasa A. Esta fosfolipasa A lo que lo que hace es que escinde en la membrana ácidos grasos de más de 20 carbonos, entre ellos es un eucosanoide, ¿sí? Que es el ácido araquidónico. Entonces, si no se produce ácido araquidónico, pues no va a haber leucotrieno, no va a haber tromboxanos. Entonces, tenemos allí descritos dos efectos. Uno, por bloqueo de la fosfolipasa A y otro por efecto de la producción de factor nuclear kappa beta. Entonces, hoy día en el mundo no hay algún antiinflamatorio más potente que los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan mucho. ¿Cuánto producimos de glucocorticoides al día? ¿Cuánto se produce, chicos? ¿Cuánto se produce, Jesús? Encontré que 20 miligramos al día es su tasa de secreción. Entre 20 y 30 miligramos al día. Sí, de hecho aquí lo pusieron. Sí. De estos 20 miligramos al día, la mayoría está unido a proteínas como las hormonas tiroideas. Recuerden ustedes que las hormonas tiroideas no están, en su mayoría, por mucho, no están libres, sino están unidas a proteínas, porque si no, inmediatamente se pasaría a la célula. Entonces, un porcentaje muy alto de cortisol está unido a la CBG, que es la globulina de unión del cortisol, ¿sí? O de glucocorticoides. Entonces, un porcentaje como del 5%, poquito más quizás, está libre, ¿sí? ¿Qué proteínas son las que tienen que ver, además de la CBG? Pues la albúmina, ¿no? Y aquí, la albúmina, ¿sí? Entonces, la CBG se produce en el hígado, como todas las globulinas de transporte. Se produce en el hígado y también es consecuencia de la producción de ACTH. Mayor cantidad de ACTH, mayor cantidad de CBG. También hay algunos otros fármacos que favorecen la producción de CBG. Cuando hay algún estado inflamatorio, al contrario, se inhibe la producción de CBG para que haya mayor cantidad de cortisol libre, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se produce de mineralocorticoides, de la aldosterona al día? No, ese no lo puse. 150 microgramos al día aproximadamente, ¿sí? Y de hidroepiandrosterona, ¿cuánto se produce? Que también se produce en suprarrenales, ¿no? Sí. Si una persona tiene insuficiencia suprarrenal, ¿qué le va a pasar? Pues no va a tener, en la mujer, por ejemplo, no va a tener precursores de andrógenos. Los varones sí, y a lo mejor no lo vamos a sentir tanto, pero una mujer que tiene deficiencia de suprarrenales va a empezar a perder vello, ¿sí? La textura de la piel va a empezarse a modificar porque no va a tener el efecto de esos precursores androgénicos,
que eso en la mujer, los precursores androgénicos, todos, la mayoría se aromatizan a estrógenos. Entonces también van a tener un estado de hipoestrogenismo, que a lo mejor si no está en climaterio, pues no es tan marcado, pero si ya está en vida, si está después en la menopausia, ya muy probablemente sí va a tener datos de climaterio, se van a exacerbar. Entonces se producen alrededor de 30 miligramos también, 30 miligramos de hidroepiandrosterona, que es el precursor androgénico que se produce nada más en las suprarrenales. Entonces, vean ustedes que la producción siempre va a estar presente. El cortisol, esta molécula que está aquí a su izquierda, que es un pregnano, este cortisol es idéntico a la hidrocortisona. Si nosotros queremos comprar cortisol, la molécula es igualito. Hidrocortisona. Decíamos que la cortisona, ¿qué es el cortisol? Pues nada más es un cortisol oxidado. Nada más es un cortisol oxidado, se le quitó un hidrogenión. Y la hidrocortisona, pues es una cortisona hidrogenada, que es cortisol, la molécula es idéntica. Entonces, la vida media es entre 70 y 90 minutos y deben ustedes saber que hay cortisol sintético. Ese cortisol sintético nosotros lo utilizamos día a día. ¿Por qué es importante que sepan ustedes esto? Porque cuando ustedes dan o prescriben dosis suprafisiológicas de estos glucocorticoides, lo que van a condicionar es bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. ¿Qué cantidad necesitamos para bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal? Pues nada más dar dosis suprafisiológicas. Si producimos 30 miligramos al día, con que demos 40, ya el eje ya se va a estar bloqueando, ¿sí? Entonces, si nosotros damos, por ejemplo, 5 miligramos de prednisona, 1 miligramo de prednisona es 4 veces más potente que el cortisol. Entonces, si damos 5 miligramos, multiplican 5 por 4, estaríamos dando 20 miligramos, ¿sí? Entonces, ya son unas dosis que a lo mejor, si la damos por más de 2 semanas, a lo mejor ya empiezan a bloquear el eje, ¿sí? Si nosotros damos 10 miligramos de prednisona, pues ahí estamos dando ¿cuánto? Estamos dando 40 miligramos de cortisol. Sí, y la vida media es más larga. La vida media del cortisol es de 90 minutos, de la prednisona es de 6 horas. Entonces, la vida media es mucho más, es mayor, y al ser mayor, lo que va a condicionar es que ese eje se esté bloqueando. Y este eje es bien delicado, bien delicado. La principal causa de insuficiencias suprarrenales es que se den esteroides exógenos. Y basta con que demos 10 días, dosis cercanas a las suprafisiológicas, para que el eje hipotálamo hipófisis se bloquee por un buen tiempo. Incluso hay quienes lo bloquean de por vida, ¿sí? Hay aquellos pacientes que se la pasan tomando dexametasona y les dan dexametasona y dexametasona. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estándar de oro pues son los glucocorticoides. Entonces, pues ni modo, ¿no? Se tienen que estar dando, pero yo les garantizo que después de un mes de tratamiento, ya ese eje ya va a estar bloqueado. Por mucho y muy difícil que estas sustancias ya tengan el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal esté bien. Por eso estos medicamentos no se tienen que suspender de manera gradual. Si yo le estoy dando a un paciente y tengo un mes dándole glucocorticoides a dosis suprafisiológicas y se lo quito de golpe, pues va a haber datos de supresión y datos de insuficiencia, que son diferentes. Supresión e insuficiencia suprarrenal son diferentes. Entonces va a tener los dos, tanto de supresión como de insuficiencia. Sí va a tener datos de hipocortisolismo. Y ambas situaciones son delicadas. Entonces, la principal causa de hipocortisolismo es dar esteroides por periodos largos. Sí, largos periodos. Y que además van a tener pacientes datos de Cushing, ¿no? Si damos, por ejemplo, la dexametasona, que es un esteroide fluorado, tiene una vida media muy larga, de 30 horas o más, y tiene un efecto mineralocorticoide, de glucocorticoide casi 20 veces mayor.
Entonces, con 1 miligramo que demos de dexametasona ya estamos dando dosis suprafisiológicas, ¿sí? 1 miligramo de dexametasona más o menos equivale a 30 miligramos de cortisol. Si damos 8 miligramos, estamos dando 8 veces más de lo que el paciente necesita. Y hay quienes para edema cerebral dan 8 miligramos de dexametasonas cada 8 horas. Entonces están dando una cantidad bárbara, ¿sí? Entonces tienen que saber las equivalencias. Hay algunas tablas bien bonitas, muy interesantes acerca de las equivalencias de efecto glucocorticoide y efecto mineralocorticoide. Generalmente aquellos esteroides que son sintéticos, que tienen mucho efecto glucocorticoide, tienen poco efecto mineralocorticoide. Por ejemplo, la dexametasona, la mometasona, son sustancias que tienen un efecto glucocorticoide muy importante y que tiene una vida media larga, ¿sí? Pero no tienen efecto mineralocorticoide. No así la hidrocortisona. La hidrocortisona es 1:1. Doy 100 miligramos de hidrocortisona, estoy dando 100 miligramos de cortisol, ¿sí? Y tiene también efecto mineralocorticoide, cosa que no tienen los glucocorticoides fluorados, los de larga duración. La prednisona IV, ¿sí? Que se llama metilprednisolona. La metilprednisolona es 5 veces más potente que el cortisol, pero casi no tiene efecto mineralocorticoide, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta, ya que sean internos, tienen que tener su tablita para que vean, lo están dando un montón o tal cantidad, para que hagan su conversión y ustedes puedan estimar si se puede o no bloquear el eje hipotálamo hiposuprarrenal, que es súper delicado, es súper delicado. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No tienen. Sí. Sí. Bueno, pues me gustó la clase, me gustó todo, sobre todo la segunda de fisiología, porque bueno, creo que fue un poquito más dinámica. La primera estuvo bien, también faltaron ahí algunos detallitos, pero estuvo bien. Entonces, si todo sale bien, nos vemos. ¿Les parece bien el jueves? Sí. ¿Podría ser por la mañana también? Sí, Sí. no hay problema. ¿Sí se van a conectar todos? ¿Sí se pueden conectar todos? Sí, ahorita ya están todos, creo ya 22 Hay participantes. 22, hubo 23 hace ratito. Se salen, se ponen. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado y nos estaremos viendo entonces el jueves. Doctor, disculpe, yo le quería preguntar una cosa, pero con respecto ahorita a nuestras actividades pendientes. Sí. Sobre el cuestionario ahorita con lo que nos comentó de que nada más se va a considerar el examen